Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas ya a la clase número 10 del 30 de septiembre, que ha pasado rápido el tiempo, titulada Autoritarismo en Educación. Antes de hablar de esta clase, vamos a hacer algunos comentarios en relación al trabajo práctico número 1. Ya lo hice la clase pasada, algunos comentarios así generales, pero fueron llegando algunas devoluciones por parte de ustedes, entonces parecía pertinente y necesario volver a hacer ciertos comentarios. A principios de la cursada, digamos, la clase cero, digamos, esa famosa presentación, habrán podido encontrar, habrán podido ver seguramente un archivo Word en donde se consignaban algunos elementos centrales, algunos elementos básicos para la aprobación, para la regularidad de la materia. Uno de ellos, uno de esos elementos, era hacer trabajos prácticos, que hacían las veces de parcial. Primer trabajo práctico, segundo trabajo práctico, de aprobar los dos, final, se aprueba el final y la materia está acreditada. Si desaprueban el primer trabajo práctico, deberán aprobar el segundo trabajo práctico para poder recuperar el primero. Eso es una cuestión básica que creo que ya todos y todas sabemos. Y además, en el trabajo práctico, había pautas muy claras, consignas muy claras en relación a la copia. Es decir, a no copiar, a no extraer de Internet. Y en el caso de sacar información de Internet, necesariamente tiene que colocarse un paréntesis y decir de dónde se saca, autor y año. Eso por un lado, y además en caso de recurrir a copias en términos textuales, es decir, tiempos verbales, artículos, cuando uno copia más de 3 o 4 palabras, tiene que entrecomillar y consignar la procedencia, si no, cuenta como copia, cuenta como plagio. Lo digo porque me llegaron muchos trabajos prácticos en donde había varios párrafos, y si pueden ver el archivo, el primer archivo que subimos, daba cuenta de que si un solo párrafo mostramos copia, automáticamente se iba a dejar de leer ese parcial, iba a ser devuelto, iba a ser anulado y la materia se recursa. Entonces, hemos avisado. Y además, una de las cosas que sorprende es que tenemos, digamos, terciario espaldas, entonces ya básicamente ni siquiera, digamos, había que hacer ese comentario, sino que ya inferimos, ya sabemos que en un estudio universitario de estas características, un estudio de grado, una licenciatura en educación, eh, básicamente no iba a existir la copia. Entonces, se exige, se pide un respeto no tanto al docente, sino a la Universidad de Quilmes y a la licenciatura en educación, donde si pueden ver el perfil del egresado y de la egresada, básicamente nos estamos formando como profesionales y como científicos en el área de la educación. Eso mismo, eh, he consignado esos puestos, digamos, en los parciales, he hecho esas devoluciones, en donde he encontrado copias en algunos párrafos. Tener cuidado para el segundo parcial, suelo leer bastante los parciales, vuelvo a leer, a releer, entonces tener cuidado de no sacar información de internet, o uno puede buscar tranquilamente, puede desconocer algunos procesos históricos, pero leerlos, dar la vista un segundito de esos documentos e intentar llevarlo, digamos, al papel, a la hoja, a la computadora, con sus propias palabras. En caso de ser difícil, tienen que contactar y comunicarme. Mire, profe, la verdad que no entiendo determinado proceso histórico, me lo puede explicar, para eso estamos. Pero no recurrir a la copia. Lo vuelvo a avisar por si llega a ocurrir nuevamente en el segundo parcial, en el segundo trabajo práctico. Ahora sí nos metemos de lleno. Clase número 10. Tienen dos textos muy interesantes que van más sobre una cuestión en el plano simbólico, en el plano cultural y en el plano ideológico. Por lo general, cuando uno analiza la última dictadura cívico-militar en la República Argentina, vamos a ver que, digamos, la mayoría de los historiadores y de las historiadoras, el estudio que hacen es más sobre el plano material, sobre los centros clandestinos de detención, sobre la tortura, sobre la desaparición, sobre el secuestro, y no tanto sobre esta cuestión, sobre esta esfera, sobre este plano simbólico, repito, ideológico, cultural y político. Y sobre todo en el plano de las ideas, que es algo que nos viene interesando a lo largo de la cursada y en términos educativos. Van a ver, estoy mirando la computadora para mostrarles
para compartir un poquito, van a poder ver que dice clase número 10, autoritarismo en educación. Son unas entre 9 y 10 carillas, creo que me ha quedado, sí, más o menos 9 y 10. Y van a ver que al principio dice, que esto de hecho dije que lo iba a explicar bastante en el video, en este documento clase podrán ver los siguientes elementos. Primero van a ver un punteo súper breve sobre uno de los textos que tienen como lectura obligatoria. Son 2 textos, pero hay un punteo de solamente uno de los textos. ¿Por qué no hay un desarrollo del segundo texto? Porque tienen que hacer ustedes esa parte. Es decir, se van a dar cuenta que al abrir el documento, es un PDF, solamente hay un análisis, hay un punteo, una lectura posible, entre muchas otras, de un texto. Del otro no, porque lo tienen que hacer ustedes. Importante, es una simple toma de apuntes, dice el documento. Claramente hay cosas que faltan. Al momento de hacer el próximo TP, es más importante que lean la bibliografía. Eso ha pasado en el trabajo. Por ahí leían estos documentos, pero no leían la bibliografía. La bibliografía es lo más importante. El hecho de estas clases en PDF y el hecho de estos videos simplemente es un acompañamiento. Porque me han escrito, por ejemplo, y me decían, ¿cómo hago para citar lo que usted dice en los videos? Simplemente es un acompañamiento, es lo que hace las veces de una clase presencial. Esto que comparto aquí es una simple ayuda, dice el documento. Es más, podrán ver que más que conceptos, síntesis o resúmenes, hay apreciaciones mías sobre algunos capítulos y acápites de los textos. Simplemente es eso. Punto número 1, van a ver que hay un punteo de uno de los textos. Punto número 2, un análisis del contexto histórico sobre el que venimos trabajando. Importante, también es una simple toma de apuntes. No copien y peguen lo que aquí se afirma. Van a ver que simplemente es un panorama muy básico del contexto que va desde el 76 hasta el... En uno de los textos me intento meterme un poquito hacia el 91, hacia el 92, pero en términos de cursada simplemente es la última dictadura cívico-militar, 76 al 83. Y van a ver que dice actividad. A lo largo del texto van a encontrar consignas subrayadas en gris. Deberán pensar esas cuestiones y enviar un Word muy breve con sus conclusiones. Se darán cuenta que en el texto, por ejemplo, los voy a mostrar, en gris aparece subrayado y dice dónde se tuvo éxito, en medio del texto, ¿no? En la esfera material, en la esfera simbólica, eso simplemente es para que lo piensen y en un archivo Word ustedes van escribiendo todas esas cuestiones. Más abajo, en gris vuelve a aparecer. Les dejo también como tarea que averigüen sobre el archivo Banade y el archivo de la DIPA. Simplemente averigüen y escriben en un Word lo que ustedes encuentren. Siguen bajando ese PDF que les mando como clase y van a ver que dice quiénes, por ejemplo, en este sentido y siguiendo con el informe, es interesante también la advertencia del autor sobre la redacción de al menos por 2 manos diferentes. Porque se van a dar, cuando lean el documento, se darán cuenta que se cita, a su vez, un informe elaborado, en este caso, por la dictadura de la Revolución Argentina, y los autores encuentran que hay 2 plumas diferentes, es decir, hay 2 formas de redactar ese informe. Lo que quiero es que ustedes consignen quién redactó cada una de esas partes. Claramente se darán cuenta luego de leer ese texto. Entonces, resumiendo, van a ver que todas las partes marcadas en gris son las preguntas, son las consignas que ustedes tienen que hacer. Eso por un lado. Por otro lado, tienen que hacer algo muy similar, es decir, hacer un punteo en base al otro texto. Es decir, se dan cuenta que solamente hay un texto de la bibliografía obligatoria, falta el otro, ustedes tienen que hacer ese punteo y mandarme a mí. Simplemente es una carilla sola, no hagan un montón, simplemente una carilla, con 5 o 6 ideas principales de ese texto. Y por otro lado, lo que tienen que hacer es una línea de tiempo, esas serían las consignas, lo que tienen que hacer para, ahí les digo la fecha, para el 13 de octubre, dije, lo posible hacerlo antes para que no se junte con el segundo trabajo práctico, y además tienen que hacer una línea de tiempo consignando los principales, lo que a sus ojos es lo más importante, entre 1776 a 1955. Repito, 1776, creación del Virreinato del Río de la Plata, hasta 1955, bombardeos a Plaza de Mayo,
por ejemplo, el 16 de junio del 55. ¿Qué tienen que poner en esa línea de tiempo? Puede haber elementos políticos, por ejemplo, si quieren poner 1806, 1807, invasiones inglesas, lo pueden hacer, pero tienen que otorgar importancia a aspectos educativos. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo muchas líneas de tiempo, pero simplemente centrarse en aspectos educativos. Repito, 1776, 1955. Como se habrán dado cuenta, es un periodo muy largo, pueden tranquilamente dividirlo en dos. Uno de los criterios que yo hice fue establecer la divisoria en 1880, una primera línea hasta 1880, la otra línea a partir de 1880 hasta 1955, como ustedes quieran. Resumiendo, ¿qué es lo que deberían hacer para, si puede ser para la clase siguiente, si no para la otra, pero recomendaría que sea para la clase siguiente? Es, en un archivo Word, fijarse el documento, dice clase 10, en el punteo, es mi lectura sobre el texto, van a haber partes en gris, esas partes que aparecen subrayadas en gris, es lo que ustedes tienen que pensar y escribir en un Word. Por otro lado, eso es una parte. Por otra parte, tienen que hacer ustedes el punteo del texto que falta. Recuerden que eran dos y acá solamente hay uno. Y sobre todo para dar cuenta de la lectura de la bibliografía, que es algo que me parece que quedó quizá un poquito flojo en el primer trabajo práctico. Y por otro lado, esta línea de tiempo. Tres cosas. Repito, primero, los que está subrayado en gris, hacerlo ustedes, el pensar esas cuestiones. En segundo lugar, una garilla, haciendo un punteo del texto que falta. En tercer lugar, esta línea de tiempo. Tiempo, tienen 2 semanas, pero repito, prefiero que lo hagan antes para que no se les junte con el segundo trabajo práctico, que si pueden ver el cronograma, verán que hoy estamos a 30, no sé cuándo van a ver este video, pero esta clase es del 30 de septiembre, y la clase siguiente es 7 de octubre, y allí se van a entregar las consignas del trabajo práctico número 2. Es decir, en el próximo video ya van a tener las consignas del trabajo práctico número 2. Cuando se entrega ese trabajo práctico número 2, van a tener una semana, la semana del 14 de octubre, en donde no nos vamos a ver, no va a haber un encuentro, lo van a tener para poder hacer el trabajo práctico número 2, y lo entregarían el 21 de octubre. Es decir, tenemos prácticamente un mes, pero un mes pasa volando y se les va a juntar con estas consignas de esta clase y además con las consignas del trabajo práctico número 2, pero simplemente establecemos estas fechas para que puedan ir organizándose. Sabemos que tienen mucho trabajo, pero poder ir pensando en estas cuestiones. Así que simplemente es eso. Yo encuentro el de hoy muy breve. En términos de procesos históricos, me parece que es uno de los encuentros más fáciles también por la cantidad de bibliografía que hay sobre el tema. Es mucho más acá en el tiempo, no estamos hablando de la creación del Virreinato del Río de la Plata, sino a partir de 1776. Muchos tendrán frescos esos recuerdos, esas memorias individuales y colectivas. Otros y otras hemos estudiado, hemos investigado bastante sobre este proceso histórico, sobre esta etapa, una de las páginas más sangrientas y más oscuras en la historia de la República Argentina, y les dejé en el mismo archivo, por eso no profundizamos tanto acá, dos fragmentos que en su momento fueron partes de ponencias, en donde hablo sobre estas cuestiones más de cara en el plano económico, en el plano material, de lo que significó la última dictadura cívico-militar en la República Argentina. Así que simplemente eso, no quiero sobrecargarlas porque tienen que hacer esto que acabo de comentar, y las lecturas me parecen un tanto, creo que fáciles. Así que simplemente eso. Sí me parecía necesario finalizar con tener en cuenta de que estos textos se van a estar ladrando el perro acá, me desconcentro un poquito, eh, tienen que ver más, como lo que decíamos antes, ¿no? Con este plano simbólico, y van a haber citado bastante, va a haber una mención hacia Lenin, otra mención hacia Gramsci, y van a ver que estamos dando vuelta bastante sobre esta lectura en términos de hegemonía. Repetimos, ya es la tercera vez que lo comentamos, la hegemonía es la relación dialéctica entre el consenso y la coerción, una, una coerción que es una coerción claramente física, una coerción inmediata. Voy a poner en pausa para poder callar al perro y seguir, porque si no es imposible. Bueno, ahí proseguimos, creo que está bien, tuve que entrar al perro, porque no se podía seguir así, estaba ladrando acá en la ventana. Estamos haciendo hincapié en esta dimensión simbólica
que es muy importante, y me parece que los dos textos giran en torno a, sobre todo el texto en el cual se hizo una reseña, resumen, una síntesis, una lectura posible, esta dimensión simbólica, este plano simbólico, este plano de las ideas, porque es una dictadura que claramente tiene un plan sistemático, tiene un plan bien pensado no en términos de bien y de mal, de ética, de moral, sino pensado en términos de una intencionalidad política, un claro objetivo de, además de eliminar físicamente a esta guerrilla, que puede ser y es una oposición a la aplicación de políticas neoliberales, eh, también, a los ojos de la dictadura, hay que eliminarla de este plano intelectual y de este plano simbólico. Y acá se mete, no se los quiero responder ahora porque es una de las preguntas que van a ver en gris, eh, están pensando, incluso algunos generales, digamos, ¿no? De este ejército, en cómo limitar, digamos, este accionar de la guerrilla en el plano simbólico, en el plano de la educación, porque consideran de que eh, en términos castrenses es un fracaso. Quizás haya sido muy efectiva la represión en el plano material, es decir, es evidente que con el establecimiento de los centros clandestinos de detención se ha logrado determinados objetivos, pero no se pudo lograr en el plano simbólico y en el plano de las ideas, en el plano cultural. Y uno podría decir en este sentido como que no se ha logrado si se han incinerado libros, si se han prohibido actores, actrices, obras de teatro. Hay una discusión historiográfica que la podrán ver en una nota al pie, en donde hasta qué punto se puede hablar de un éxito represivo en términos culturales, en términos ideológicos, o hasta qué punto, o a los ojos de estas lógicas castrenses, no se ha podido avanzar en ese sentido. Así que simplemente para que lo puedan ir pensando, eh, pero sí saber que se puede tirar de este elemento, saber que tenemos esta distinción. Una es el plano material, el plano de estos centros clandestinos de detención, de la represión directa, de la coerción, y por otro lado está el lado del consenso que se logra siempre en el plano superestructural, en el plano de las ideas, y en el cual eh, va a ser uno de los objetivos y uno de los focos de esta represión castrense, sobre todo a partir del 76. Eh, Esto fue todo, la clase de hoy, muy breve, pero bueno, tienen que hacer esas consignas, como decíamos antes. Cualquier consulta, cualquier duda, como digo siempre, vía mensajería interna, saben que estoy, respondo, no suelo demorar más de 72 horas, a veces respondo en el mismo día, así que no duden en formular cualquier consulta. Nos estaremos viendo entonces en el próximo encuentro. Muchas gracias.